Vamos a saludar a esta hora y agradecemos este contacto a través de nuestra plataforma informativa al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, es ministro de Relaciones Exteriores, experto en Derecho Internacional. Doctor, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Lizardo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Así es, más bien para usted, las gracias nuevamente, doctor, porque queríamos consultar acerca de esta situación y de estos actos ya después de asumir el mandato el presidente Donald Trump en Estados Unidos, y uno de ellos pues es esta suspensión que ha hecho a USAID sobre las ayudas y el apoyo económico. Nosotros llegamos a nivel nacional a zonas alejadas, ¿no? Se habla de USAID, pero quisiera que nos expliquen, para abordar este tema y tener un contexto y puedan entender nuestros oyentes y televidentes, ¿qué es el USAID, doctor, por favor? Bueno, efectivamente hay mucha atención internacional sobre USAID. Es la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. En otras palabras, es el plan de Estados Unidos para apoyar a los países que necesitaban diversos tipos de apoyos en espacios de vulnerabilidad. Su creación fue casi con el espíritu del famoso Plan Marshall. Acuérdate conmigo, para la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos, también hay que decirlo así, buscaba en el inicio de la Guerra Fría capitalizar y tener cerca a los países que estaban bajo su marco de influencia, pero sobre todo apoyarlos. Y por supuesto esos países tenían una respuesta, esa reciprocidad de afectividades políticas que son necesarias entre estados. Bueno, el apoyo de USAID ha venido sosteniéndose a través de los años, mucho dinero a diversas partes del mundo, apoyos a Europa que han llegado hasta los 24.000 millones de dólares, ¿ah? Apoyos al África, un poco menos que eso, 15.000 millones, a América Latina, más o menos como 1.700 millones de dólares, y países como el Perú, alrededor de 150 millones de dólares. ¿Te imaginas? Sí, Un montón de dinero. mucho dinero. Entonces, muchísimo dinero por muchos años. Aquí la ayuda llegó en los años 80, cuando arremetió el terrorismo y el narcotráfico. Claro. Entonces, para acabar con esta línea de origen, los apoyos han venido desenvolviéndose ya no solamente para el campo científico, para la lucha contra las drogas y otros espacios en medioambientales, etcétera, sino que para temas culturales se amplió. Y ahí es donde ha venido esta suerte de cuestionamiento por parte de la nueva gestión, administración de Claro. Donald Trump. Por eso yo digo que no se trate de una escobita nueva que barre bien. No, aquí está premeditado, y seguramente lo que vamos a ver, más allá de que se ha hecho 90 días, es liquidar en una inmensa mayoría los flujos de Estados Unidos hacia países como el Perú. Pero yo no veo que eso vaya a cancelarse totalmente por un tema estratégico. Si Estados Unidos de América elimina USAID, lo cancela para siempre, ya vas a ver todos los chinos metidos en un plan parecido. Están detrás No ya, ¿no? sería inteligente. Están detrás acá los chinos en muchas inversiones y tiene razón, ¿no? No, ellos estarán a la expectativa viendo esta oportunidad, quizás de este apoyo económico. Ahora, doctor, entonces, esta cantidad de dinero
de ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos mediante USAID, ¿cree usted que no ha sido bien controlada en diversas partes del mundo, tanto en Latinoamérica como en otros países, que al ingresar Donald Trump al presidente habrá hecho una evaluación de tantas salidas de dinero sin ninguna respuesta o quizás lo que se pueda hacer? En el caso del Perú, por ejemplo, llegó una información de grandes aportes en miles de dólares, por ejemplo, para la producción de dibujos animados en temas de orientación sexual. Pero por supuesto, mira, ve, el realismo político, en algún momento Henry Kissinger decía que Estados Unidos, a toda su visión realista, va a ser visto como un país mezquino o enemigo, pero ese realismo de Estados Unidos con el que está actuando y no se está entendiendo a Donald Trump. Lo que ellos quieren es que el dinero que, como lo han dicho ayer, la vocera de la Casa Blanca, ese dinero por impuestos que ha sido ingresado en los países que han recibido las donaciones, debe producir resultado para Estados Unidos, por supuesto que para los países, pero para Estados Unidos. Entonces, más drogadictos, más generaciones de jóvenes lapidados en Estados Unidos, no hay resultados para Estados Unidos de América, ¿te das cuenta? Entonces, y de otro lado, el sesgo del sistema progresista mundial que ha llegado a las esferas de las Naciones Unidas, por eso sale del Consejo de Derechos Humanos. O sea, para Estados Unidos de Donald Trump no ha servido de nada o de poco o para los objetivos. Claro. Por eso toma estas medidas que son las que en el comienzo de su mandato, para renovar los enfoques. Entonces yo estoy pensando en voz alta contigo, Lizardo, que la inmensa cantidad de dinero que Estados Unidos ha venido destinando a muchos países, ahora va a querer centralizar, por ejemplo, en lo que acaba de anunciar Donald Trump sobre Gaza, para la reconstrucción de Gaza, pensando en un plan de Marshall del siglo XXI. ¿Te das cuenta? O sea, quiere recanalizar el dinero, no es que quiera recortarlo para nunca más. Repito, no sería inteligente. O sea que haya inversión con resultados, como usted lo dice, pero ahora, de la otra parte, los que recibían ese dinero, esta suspensión va a impactar entonces, doctor, significativamente en algunos países que recibían este dinero, ¿no? Si hablamos de Perú, por ejemplo. Por ejemplo, ya impactó, Lizardo. Ahora, las gentes que debieron cobrar el 31 de enero sus ingresos mensuales en dólares, seguramente sabrán que es lo último que han cobrado, porque tendrán que guardar, si no han juntado, guardar lo que tengan este mes para sobrevivir marzo y ver cómo hacen, porque lo que yo no veo es que vaya a hacer después de 90 días una reapertura de cuentas en las mismas condiciones. Van a ser muy restrictivos, van a reducir y solamente van a mantener aquello que consideren indispensable. Lo demás, como estas que tú acabas de referir, estas tramas cómicas, que son una burla completa, que han venido más bien distorsionando los conceptos esenciales de los valores sociales humanos, evidentemente van a sufrir una merma importante. Ya sabemos que en el mundo tenemos que aceptarnos todos en toda nuestra dimensión volitiva personal, libre, y aceptarnos como somos todos, hombres, mujeres, homosexuales, etcétera. Pero lo que busca Estados Unidos es que no haya una desvirtuación, una desnaturalización
por ejemplo, en este tema específico que tú me has Claro, preguntado. claro, doctor. Ahora, estos actos que está haciendo el presidente Donald Trump en su discurso de inicio, pues él dice, a partir de hoy Estados Unidos tiene que volver al sueño americano, ¿no? Los cambios son radicales. Uno de ellos es la renuncia de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como usted lo ha mencionado, que ha causado, pues, indudablemente un alboroto mundial, ¿no? Efectivamente, el Consejo de Derechos Humanos ha tenido un sesgo, y yo no lo digo como el presidente Donald Trump por el tema Israel, ¿ah? Que puede ser, pero no creo por allí, porque más bien Israel es un país que ha tenido un comportamiento en desequilibrio respecto del pueblo árabe palestino en Gaza, un sesgo en general con los derechos humanos de todos, tuyos, míos, de los militares, de los civiles, y ha mirado de una manera muy injusta. Aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos imputaciones a militares que terminará este gobierno y ya los voy a ver con su expediente bajo la manga, impactándolos a ellos y a sus familias por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo es posible todo eso? Que se juzgue si es que hay alguna ratio de esencial responsabilidad, pero estos niveles de generalidad que crea una doctrina internacional muy sesgada, el Consejo de Derechos Humanos no ha sabido Muy, muy, muy en la lectura de politizada, Donald doctor, Trump, ¿no? Se ha politizado demasiado. muy politizado. Felizmente, el Consejo de Derechos Humanos ha tenido algunos países que han mantenido una ratio de objetividad. Y lo digo abiertamente, el año pasado la presidencia tuvo Marruecos y mantuvo una línea realmente de enorme proyección objetiva sobre los derechos humanos. Yo participé en Rabat, en esta Claro. reunión del retiro del Consejo de Derechos Humanos, estuve con toda la criminata de las gentes que manejan los derechos humanos en el mundo, cómo no, y allí discutíamos y conversábamos de la importancia que tiene de mirar los derechos humanos erga omnes. ¿Qué es eso? Para todos, pues. Acá solamente se miran los derechos humanos de sectores de izquierda, comunistas, de sectores progresistas, sectores caviares, cuando los derechos humanos que los pueden tener son de todos, de la derecha, de la ultraderecha, porque los derechos humanos son transversales, te lo digo yo, que no soy ni de izquierda ni de derecha, por favor. O sea que, como usted lo dice en un artículo que he leído de Expreso, no ha servido de mucho o prácticamente de nada los derechos humanos para el mundo, esta comisión. Lamentablemente, la comisión no ha cumplido su objeto central. Mira, en cualquier ámbito de las Naciones Unidas donde vayas, vas a ver mucha publicación sesgada. Eso tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? Con una alta dosis de neutralidad, de objetividad, de imparcialidad. ¿Y el Perú debería retirarse también? ¿Usted cree, doctor, según su apreciación? No, yo no creo que el Perú deba retirarse. Basta con que nos retiremos del marco hemisférico que es la OEA, que sí vengo diciéndolo, pero si nos retiramos de todo, no somos Estados Unidos de América en términos de poder mundial, eso hay que valorarlo. El Perú es un país periférico, se retira de todo, se vuelve huérfano, paria. Eso, no tenemos esa catadura de poder mundial para retirarnos de todo. Lo que hay que hacer es retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con enorme sesgo en el Perú. Claro, sí, sí, lo hemos podido nosotros experimentar. Finalmente, doctor, ya nos gana el tiempo. Estados Unidos también se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hemos nosotros estado sorprendidos de esta decisión y el presidente de Argentina hoy ha anunciado que va a hacer lo mismo. Es un anuncio, ¿verdad?, que ha también causado sorpresa en lo que corresponde aquí a nuestra región. Y yo te lo voy a decir
desde la dinámica del poder. El presidente Milei, con cuyas políticas económicas estoy de acuerdo, prima facie, no creo que debería hacerlo, pero es inexorable que ya lo haya hecho mientras tú y yo conversamos. Él está yendo a la estrategia de acercarse lo más posible a Donald Trump, porque este gesto de también retirarse, como lo ha hecho Washington, es mostrarle, visibilizar a Estados Unidos: tengo el mismo rostro que tú. Entonces, para un Milei que está saliendo del ostracismo que le dejó los Fernández y los Kirchner en Argentina, a mí me parece estratégicamente interesante, pero no necesariamente plausible y bueno, porque los países no deben salir de espacios como la OMS, que ha sido muy importante para la dinámica planetaria en términos de salud. El argumento de Milei es que hubo cuarentenas indebidas y puede tener razón. Lo mismo dice Trump, ¿no? Lo mismo ha dicho Trump. Y lo mismo Trump. dice Trump, por supuesto. Pero yo miraría con pinzas, porque fíjate, con esto puedo acabar, no es lo mismo que se retire una potencia mundial que un país que está recién queriendo salir de ese ostracismo económico, aun cuando en el caso argentino específicamente han sabido aliarse al hegemón, y eso seguramente significará algunos puntitos a favor que Donald Trump va a considerar para seguir apoyando a Milei, para que siga su gobierno en alza y pueda incluso repetir el plato al final de su primer mandato. Bien, muchas gracias, doctor. Hay mucho por hablar en estos temas internacionales. Nos ha ganado el tiempo y seguramente vamos a tener otra oportunidad de dialogar acá a través de RCR. Muchas gracias por su tiempo, doctor. A ustedes, buenas tardes.